Y ya está con nosotros el doctor Manuel Gudiño Castelazo. Él es médico neurólogo. Es un verdadero talento y me encanta recibirlo aquí porque hoy vamos a hablar de la enfermedad del Parkinson, que la verdad nos preocupa a todos en algún momento llegar a padecerla. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias, Pita. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Quiénes son las personas que pueden llegar a padecer Parkinson? Generalmente, la enfermedad de Parkinson afecta a personas mayores de 65 años. De hecho, del 2 al 3% de la población mayor de 65 años va a padecer Parkinson. Pero eso no quiere decir que no haya Parkinson juvenil o Parkinson en edades más tempranas. Sin embargo, te repito, lo más usual es que sea en hombres mayores de 65 años. Bien, ahora, ¿hay alguna condición previa para que te pueda dar el Parkinson? No como tal, se ha hablado mucho de factores genéticos y de factores ambientales. Y para factores ambientales vamos a poner el ejemplo de Cassius Clay o de Muhammad Ali. Este factor de riesgo de muchos traumatismos de manera repetida a la cabeza es uno de los factores que puede predisponer a tener enfermedad de Parkinson. O también la exposición a organofosforados, o sea, pesticidas. Gente que trabaja en el campo o gente que está mucho en contacto con este tipo de materiales tiene más alta predisposición a tener enfermedad de Parkinson. Pasa lo contrario con personas que toman mucho café, por ejemplo. El café se ha encontrado que es un factor protector para la enfermedad de Parkinson. Ah, mira, qué interesante saber esto. Oye, a ver, ¿qué es lo que sucede exactamente? ¿En dónde es la afectación? ¿Es en el cerebro? ¿Es en los nervios? ¿Dónde es? Ok, mira, para explicarte eso hay que entender que el sistema nervioso central está formado por un cerebro, cerebelo, el tallo cerebral y la médula espinal. El tallo cerebral está formado por tres partes principalmente, un mesencéfalo, un puente y un bulbo raquídeo o médula oblonga. El mesencéfalo, dentro del mesencéfalo, que es una estructura muy pequeñita de nuestro cerebro, hay otra parte anatómica que se llama sustancia negra. Esa sustancia negra está conformada por células dopaminérgicas. ¿Qué es esto? Son células que se encargan de producir dopamina. Y resulta ser que la dopamina es un neurotransmisor indispensable para el movimiento, para darle continuidad a nuestro movimiento. En la enfermedad de Parkinson lo que ocurre es que esas células dopaminérgicas se destruyen, se empiezan a morir. Entonces la sustancia negra desaparece, no hay tanta dopamina como en un paciente normal y empiezan a aparecer trastornos del movimiento, que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson podemos decir que es una enfermedad del movimiento. A ver, si dices que se desaparece la dopamina y la dopamina es la responsable de que nos sintamos bien, esto quiere decir también que viene al mismo tiempo de los movimientos involuntarios, viene un decaimiento en el estado de ánimo. De hecho, la dopamina como neurotransmisor tiene muchísimas funciones y uno de ellos es el estado de ánimo, como tú bien dices. En este caso, la enfermedad de Parkinson no solo se manifiesta por síntomas motores de la enfermedad, que son los que conocemos, el temblor, la bradicinesia, o sea, un paciente lento, un paciente rígido, un paciente que se cae, sino que los pródromos de la enfermedad, es decir, antes de que se manifieste la enfermedad con esta sintomatología motora que te menciono, los pacientes tienen depresión, tienen alteraciones del sueño REM. ¿Qué es esto? El sueño REM o de movimientos oculares rápidos es cuando nosotros dormimos y estamos soñando, se mueven nuestros ojos, pero nuestro cuerpo está inerte, no se mueve. Los pacientes con enfermedad de Parkinson, sus sueños los hacen vívidos, los actúan. Es decir, si están soñando que están corriendo, el paciente se mueve y corre en la cama. O si están soñando que están peleando, tiran manotazos. Incluso son pacientes que llegan a lastimar tanto a sus parejas como a ellos mismos, porque no se dan cuenta de lo que está pasando en sus sueños. Otra de las características, aparte de la depresión que te menciono, es que también tienen hiposmia. La hiposmia es la alteración del sentido del olfato. Son pacientes que empiezan a disminuir su sentido del olfato, ya no huelen de manera igual el perfume de su esposa o ya no les sabe de manera igual la comida. Cuando tenemos gripa no nos sabe igual la comida porque nuestro sentido del olfato no está al 100. Y estos son síntomas que anteceden a los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué tanto tiempo antes? Se habla sobre todo del sueño REM, que es el que se ha estado mucho estudio, unos 10 o 15 años antes. Pero esto obviamente se hace en retrospectiva. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una alteración del comportamiento del sueño REM
no le vamos a decir o no podemos decir que tenga Parkinson. Se ha visto que después de 10 o 15 años puede presentar la enfermedad. Ok. A ver, lo que conocemos del Parkinson es este movimiento incontrolable, sobre todo de las manos. ¿Dónde más se presenta? Así es. Mira, la enfermedad de Parkinson, efectivamente, como tú dices, la gente cree que o ve a un paciente que está temblando y dice tiene enfermedad de Parkinson. Sin embargo, eso no es así. Así como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que tiembla es Parkinson. Hay muchísimos tipos de temblores. Y el temblor no es la característica principal de la enfermedad de Parkinson. Okay. La característica principal de la enfermedad de Parkinson es la bradicinesia. ¿Qué es esto? Es un paciente que el movimiento cada vez lo va haciendo más lento y va disminuyendo su amplitud. Sin esta característica de la bradicinesia no existe la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo le evaluamos nosotros en el consultorio? Le pedimos al paciente que abra su mano, que cierre los dedos, los vuelva a abrir, todo el movimiento y que lo haga de la manera más rápido posible. Los pacientes con Parkinson no pueden hacer esto que yo estoy haciendo, hacen esto. Va disminuyendo su amplitud y terminan haciendo esto. Eso se llama bradicinesia y eso no nada más es en las manos. Al momento de estar haciendo sus actividades cotidianas, los pacientes te mencionan y te platican que se tardan más en hacer todo lo que habitualmente hacían, su quehacer, en comer, en bañarse, se hacen lentos. Y esa es la característica sine qua non del Parkinson. Okay. El temblor, te decía que hay muchos tipos de temblores. El temblor de la enfermedad de Parkinson tiene sus características propias. Es un temblor de reposo, es decir, el paciente con enfermedad de Parkinson está quieto y sobreviene el temblor. El temblor generalmente lo decimos nosotros como cuentamonedas, hacen esto los pacientes. Ajá. Y es un temblor de reposo. Cuando el paciente va a tomar un lápiz o una pluma y hace esto, el temblor disminuye. A diferencia del temblor esencial, que cuando el paciente quiere agarrar la pluma es cuando más tiembla. Entonces sí hay que hacer esta diferencia. Y otra de los puntos claves y cardinales de la enfermedad de Parkinson es la rigidez. Son pacientes que están tiesos. Inclusive, gran porcentaje de los pacientes que acuden a consulta no acuden a consulta por estar lentos o por tener temblor, sin embargo, acuden por dolor de hombro. Ellos dicen que les duele el hombro y no es infrecuente encontrarte pacientes que ya los operaron del hombro, que les dijeron que tenían algún problema del manguito rotador o alguna otra de estas cuestiones, y a la hora de que nosotros lo exploramos te das cuenta que está rígido. Si yo ahorita te explorara y moviera tu brazo, encuentro que tu brazo se mueve libremente. En los pacientes con Parkinson se atora, hacen esto. Y es un signo que nosotros le llamamos de rueda dentada. Lo mismo con la muñeca. Si yo giro tu muñeca, se mueve de manera normal. Los pacientes con Parkinson se mueve así. Y ese es otro signo importante de la enfermedad de Parkinson. Duele. ¿Hay algún dolor? Duele, sí hay dolor en etapas finales de la enfermedad de Parkinson. Si lo lleváramos como un continuo, la enfermedad de Parkinson inicia con los síntomas que te dije, la alteración del sueño REM, depresión, etc. Después aparecen los síntomas motores, que son los que te platiqué, y después empiezan a aparecer otra gama de síntomas en el paciente con Parkinson. Empiezan a aparecer disautonomías, algún día platicamos de eso, la hipotensión ortostática, por ejemplo, los pacientes se paran y sienten que se marean. Empiezan alteraciones del tracto urogenital, empieza a aparecer alucinaciones o psicosis en la enfermedad de Parkinson, empieza a aparecer deterioro neurocognitivo. Son pacientes que empiezan a tener demencia y generalmente todos decimos, ¿es demencia es Alzheimer? No es así, también existe la demencia secundaria a Parkinson. Oye, a ver, doctor, entonces, por todo lo que nos estás contando, creo que muchas familias podrían decir que lo que le está pasando a alguien, a este familiar, es cualquier otra cosa. O sea, que no se van a dar cuenta rápidamente que es Parkinson lo que están empezando a padecer, porque no se parece a lo que conocemos y Exacto. Como no hay dolor y como no hay un problema, digamos, ya notorio, lo pueden ir dejando pasar y pasar y pasar hasta que esto realmente ya está muy complicado. ¿Es así? Es así. De hecho, hay un retraso de aproximadamente 2 o 3 años, incluso en algunas series que revisamos más, para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Es decir, el paciente empieza con los síntomas que te acabo de mencionar, va a un médico, no, pues ¿sabes qué? Estás muy estresado, por eso tiemblas. O tienes problema de tu hombro, te opero, ese es el problema. ¿Hay cura?
no hay cura hoy en día de la enfermedad de Parkinson. Hay muchísimos tratamientos, todos los tratamientos son sintomáticos, es decir, tratamientos que van a ayudar para los síntomas que te acabo de mencionar, sin embargo no hay cura, la enfermedad va a seguir avanzando. Es una enfermedad neurodegenerativa, eso quiere decir que desde el momento en que tú la tienes, solo progresa y avanza. Y no tiene cura, desgraciadamente, hasta el día de hoy. ¿Hay algún medicamento, algún tratamiento que ayude a que esto no llegue, digamos, a tal gravedad? No es así. Eventualmente los pacientes con Parkinson, dependiendo en la edad de inicio, van a llegar todos prácticamente al mismo punto, dependiendo qué tanto vive el paciente y a qué edad se presentó su enfermedad. Lo que hacemos con los medicamentos es mejorarles la calidad de vida, porque realmente son pacientes que no se pueden mover. Hace poquito llegó uno a mi consultorio que entró tieso, como un roble. O sea, tú lo veías caminar, pasos chiquitos, no movía las manos, no movía la cara y tieso. Después de administrarle levodopa, que es el tratamiento principal de la enfermedad de Parkinson, el paciente entró feliz, dijo, me siento mucho mejor, me puedo mover, puedo hacer mis actividades mejor, pero siempre hay que decirles que va a seguir avanzando. Eventualmente hay que aumentar dosis de medicamento o agregar otros porque la enfermedad avanza. Ok, ¿es frecuente el Parkinson? Es frecuente, te digo que aproximadamente del 2 al 3% de la población mayor de 65 años lo va a tener. Pero dices que le da más a los hombres que a las mujeres. Es más a hombres que a mujeres, aproximadamente en una proporción de 3 a 1, es decir, 3 hombres por una mujer. Okay, entonces creo que aquí lo interesante es que nos has dado datos que son súper importantes para poder desde un inicio decir, yo estoy viendo que mi pareja pega, golpea, corre, ¿no? Cuando está dormido. Yo estoy viendo que se está poniendo rígido, ¿no? Y de esa forma tal vez acudir de inmediato al neurólogo y no dejar que pase y pase y pase el tiempo. Claro, mientras más tempranamente diagnostiquemos la enfermedad de Parkinson, mejor le va a ir a ese paciente. Mejor en cuanto a calidad de vida, es decir, tenemos más medicamentos que ofrecerle por más tiempo y va a tener una vida mejor. Doctor Gudiño, ¿dónde está tu consultorio? Mi consultorio está en el Hospital Star Médica de Lomas Verdes. El número del consultorio es 2625-4046 y ahorita estamos haciendo una página de internet que es www.neurogc.com para que revisen ahí, vamos a hablar de diferentes temas médicos, Parkinson, etcétera. Buenísimo, y te esperamos aquí, pues ya, el próximo año va. Cuando quieras, Pita. Muchísimas gracias, doctor Manuel Gudiño Castelazo, neurologazo, diría yo. Muchas gracias.